Buenas, soy el psicólogo Simón Niño Quintini. Hoy conversaremos sobre lo que significa la personalidad. ¿Qué es la personalidad? ¿Cómo se manifiesta la personalidad? ¿Existe una o varias personalidades? Hoy conversaremos sobre esos temas. Inicialmente, vamos a pensar lo siguiente. ¿Qué ha significado la personalidad? ¿Y qué diferencias existe entre lo que es personalidad, temperamento, carácter, identidad? ¿Ok? Primero debemos concretar lo que significa el temperamento. El temperamento es la estructura biológica donde se nos anida la personalidad como tal. Son características que están en nuestro cuerpo como tal y que a medida que vamos evolucionando, que vamos creciendo como personas, eso se va acoplando. Existe una teoría, ¿ok?, que habla sobre lo que significa el temperamento. El temperamento tiene cuatro formas de verse o cuatro estilos de presentarse. El primero es el temperamento sanguíneo. ¿Ok? El temperamento sanguíneo tiene que ver con, según Hipócrates y Galeno, con esas personas que son optimistas, alegres, que buscan siempre la compañía de los demás, que necesitan estar activos, se alejan de los análisis racionales, pero abordan esos elementos de placer, de hacer las cosas, pero siempre dejan cosas sin terminar. En aquel tiempo, en la antigua Grecia, asociaban a ese tipo de personas como con seres airosos, como que estaban en cierto placer por encima, y por lo tanto este temperamento sanguíneo está asociado con el aire. El segundo temperamento, que está asociado con la teoría de Hipócrates, es el temperamento flemático. Tiene que ver con un tipo de persona que se comporta de manera serena, tranquila, que se acerca a las metas de manera perseverante y está basada más en la racionalidad. Según Galeno, se destacan elementos importantes. Por ejemplo, ellos son precisos en la hora de sentarse a pensar o de hacer las cosas. Poco se enfadan, son muy ecuánimes en sus emociones, e incluso hasta parecen personas algo frías y suelen mostrarse de manera tímida. Y claro, el rol del liderazgo siempre está presente en ellos porque llaman la atención. Son ese tipo de personas que son calladitas, pero cuando tienen algo que aportar, lo aportan y con mucha precisión y con mucha seguridad. ¿Ok? Según Hipócrates y Galeno, este temperamento está más asociado a los elementos del agua. ¿Bien? El tercer temperamento son el temperamento colérico. Son aquellas personas que son enérgicas, son proactivas, son independientes, muestran siempre una tendencia a estar siempre dedicándose a una actividad, emprenden esa actividad, defienden con mucha fuerza las opiniones y con sus posturas son bastante rígidas en función de lo que dicen. Confían mucho en su propio criterio y no temen a una confrontación. Sin embargo, no son asertivas, evitan posiciones de liderazgo, siempre buscan extremos para asumir ciertos conflictos, ¿ok? Y les encanta un conflicto y están en muchos procesos hostiles. ¿Sí? Este temperamento, según Galeno, está asociado con elementos más del fuego. Bien. El cuarto y último temperamento tiene que ver con el temperamento melancólico. Quiere decir que son las personas muy sensibles, que son creativas, introvertidas, abnegadas y perfeccionistas. De algún modo, este tipo de temperamento puede relacionarse con el concepto de personas altamente sensibles, un concepto relativamente nuevo, ¿ok? Que de alguna manera comprenden la estética de la vida y comprenden ciertos elementos, pero son muy sensibles y las situaciones mínimas les afectan, ¿ok? Aunque encuentran placer en tareas que requieren esfuerzo y sacrificio personal, les cuesta dedicarse o decidirse a la hora de iniciar un proyecto, justamente porque buscan que eso sea perfeccionista y por la preocupación que no pueden realizarlo de la manera como debe ser, tienden a ser inseguros. Entonces son muy propensos a la tristeza y a la depresión. Y su elemento en función de lo que decían los griegos era la tierra.
Ahora bien, el segundo elemento es el carácter. ¿Qué es el carácter realmente? El carácter viene de la palabra carazo, que significa acuñar o grabar, es decir, aquello que es externo a nosotros y que fue impregnado por nuestra sociedad. Para aquellos tiempos el término no se utilizaba mucho para describir, sino para identificar cierto tipo de personas. Ahora bien, el carácter, desde su definición, significa el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una persona o de una colectividad que las distingue por su modo de obrar o de ser de los demás. También está relacionado con nuestra forma de accionar frente a ciertas situaciones. Desde ahí donde nace el perfil de personalidad, dependiendo de las características o inclinaciones de nuestros intereses y de nuestras acciones. Es donde realmente hablamos si una persona es generosa, altruista, bondadosa, servicial o que le gusta ayudar a otros. Y también es la zona donde hablamos sobre si son personas rencorosas, estrictas. Hablamos ya de las características propias de aquellos comportamientos de la persona. Si bien es cierto, entonces el temperamento es un elemento genético, bien, el carácter es un elemento que viene de la genética, pero se une con la condición social que esté influida esta persona. Bien, es importante señalar que estos dos elementos actualmente se han entendido como personalidad y por lo tanto hay que preverlos desde la diferencia para luego unificar los criterios. Ahora bien, el tercer elemento es la identidad. ¿Qué es la identidad? La identidad no es otra cosa que es la conciencia de ser únicos y diferentes al resto, ¿ok? Correspondería a ese elemento social e individual que está inmerso dentro de la personalidad. Quiere decir lo que te hace a ti ser Juan Pérez, lo que hace a ella Gabriela Soler, lo que hace a cada individuo diferente a lo que significa toda la población. Incluso tiene que ver con lo colectivo y con lo cultural. ¿Okay? Podemos hablar de identidades sociales, ¿okay? Y sería el conjunto de patrones culturales y sociales. Tenemos que tener en cuenta que el carácter es lo biosocial, lo genético estructurado en el individuo. El temperamento es un elemento totalmente genético. Y entonces la identidad es un elemento completamente social que se anida en el individuo, volviéndolo diferente a todas las personas. Ahora bien, entendiendo los tres conceptos anteriormente mencionados, abordaremos lo que significa la personalidad. La personalidad proviene de la palabra griega que significa persona, que a su vez simbolizaba lo que utilizaban los actores griegos, que eran las máscaras. Es decir, lo que significa la personalidad puede ser para los griegos el conjunto de máscaras que tenemos cada persona. Sin embargo, ese concepto fue evolucionando al punto de manejar dos conceptos. Existen muchas teorías, existen muchos conceptos sobre lo que significa la personalidad, pero para esta sesión manejaremos dos. El primero lo indica la Real Academia Española en su manual y dice que es la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra, así como el conjunto de características o cualidades originales que destacan en algunas personas. Hablamos de aquellos elementos que son identificables en cada una de las personas, que simbolizan lo que esa persona es, que lo distingue de los demás, y además también se está hablando de ciertos elementos puntuales desde su propia forma de ser. Ahora también vamos a trabajar con lo que es la teoría de personalidad según Milo, ¿ok? O Millón, como quieran decirle. Bien, que en su manual indica que es un patrón complejo de características psicológicas profundamente enraizadas, en su mayor parte inconscientes y difíciles de cambiar,
que se expresan de forma automática en casi todas las áreas de funcionamiento del individuo. Quiere decir, primero, cuando hablamos de características psicológicas estamos hablando de temas de emociones, motivaciones, lenguaje, hablamos de temas cognitivos, atención, sensación, percepción, memoria, inteligencia y razonamiento. Bien, también estamos hablando de elementos en mayor parte inconscientes. Quiere decir que no somos claros de todavía si entendemos ciertos elementos y es porque están en la profundidad de lo que significa la persona, que son enraizados, fuertes, que determinan lo que usted y yo somos ante el mundo. ¿Ok? Y se expresan de forma automática. La forma automática es a través de los comportamientos. Cuando andamos con unos amigos, que nos reímos sobre un tema, o cuando estamos solos y estamos revisando, haciendo nuestras tareas y recordamos ciertos momentos que nos hizo feliz. Eso estructura nuestra personalidad y además identifica lo que nosotros somos. Finalmente, entonces, teniendo esos conceptos, hagamos un análisis de lo que significa la personalidad. Es entendido que la personalidad tiene que ver con nuestros patrones comportamentales, tiene que ver con nuestros patrones de pensamiento, nuestras emociones, nuestras motivaciones, tiene que ver con todo lo que significa la persona. Ahora bien, es importante señalar qué es la persona, cómo se configura esa persona, qué es lo que conduce a esa persona a obtener ciertos elementos de interés. ¿Okay? Entendiendo que esos elementos de interés son las motivaciones, podemos nosotros discernir ciertas acciones que hace esa persona. Así también con las emociones, ¿okay? Discerniendo cuáles son ciertos estados emocionales y sentimentales del individuo, podemos diferenciar cómo va a actuar la persona, cómo se va a comunicar y hasta de qué manera va a aprender. También todos los elementos cognitivos, repito, sensación, percepción, memoria, atención, razonamiento, inteligencia, lenguaje, aprendizaje, nosotros podemos comprender cómo esa persona evoluciona al paso del tiempo, cómo se configura ante las situaciones. Inicialmente yo siempre he considerado que la personalidad es única de cada individuo, pero hay ciertos elementos que estamos restringidos para verlos, porque el día a día, las circunstancias, nuestro propio temperamento, hace que nosotros evitemos poder conocer y profundizar mucho más lo que nosotros somos. Pero es importante que al conocernos más a nosotros mismos, como lo dijo Sócrates, conócete a ti mismo, podemos nosotros aprender más sobre las conductas de las otras personas y poder también mejorar nuestras propias percepciones sobre las cosas y las percepciones de otras personas, mejorar ciertos aprendizajes. Por eso el camino de la personalidad va de la mano con el camino de todo lo que implica la humanidad, porque es la forma de cómo nosotros podemos entendernos como individuos colectivos mediante lo que nosotros podemos observar y también lo que no podemos observar. Es entendido que la psicología ha abordado la personalidad de diferentes enfoques, así como otros tipos de ciencias. Sin embargo, cada corriente psicológica del pensamiento le ha dado un aporte a lo que significa la personalidad. Sin embargo, hay discusiones de lo que realmente es, cómo se estructura, cómo se configura, cuál es la dinámica que hay que entender la persona en conjunción a la personalidad. Por lo tanto, vamos a entender la personalidad inicialmente por la primera teoría. La primera corriente psicológica se llama psicoanálisis en función del psicoanálisis clásico.